El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acordó ayer con los líderes de los partidos del oficialismo el proyecto de ley de reforma previsional. El texto ingresará al Parlamento el próximo viernes. El texto recibió el visto bueno de los socios en una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva ayer a media tarde, en la que participaron Pablo Iturralde por el Partido Nacional, Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado, Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto, Pablo Mieres por el Partido Independiente y Daniel Peña por el Partido de la Gente. Según cuenta hoy el diario El Observador, la deliberación fue comandada por Lacalle Pou junto con el abogado Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma. Según reconstruyó el matutino a partir de la consulta con los líderes políticos, el presidente destacó que el gobierno estaba siendo responsable por haber acordado una reforma que es necesaria, sostenible y justa, que había sido incluida en el compromiso por el país y en la ley de urgente consideración. Transmitió en grandes líneas cuáles eran las principales modificaciones al anteproyecto acordadas por los especialistas, mientras que Saldain las explicó desde el punto de vista técnico. Luego, los líderes fueron manifestando uno a uno su opinión acerca de los cambios y si estos contemplaban las inquietudes, todos finalmente dieron su aval. El principal punto destacado por el presidente fue que la reforma será tan gradual que la mayoría de los uruguayos no percibirán el cambio de sistema, ya que los primeros en jubilarse con la aplicación total de los cambios lo harán en el año 2040 con 65 años. Estamos en diálogo con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, líder también del Partido Independiente. Doctor Mieres, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Emiliano, Romina, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Todo bien. Una primera consulta, ministro. A ver, ¿a qué nivel está cerrado el acuerdo de ayer? ¿Cuánto margen hay para modificaciones, por ejemplo, en el Parlamento, incluso de los propios socios de la coalición de gobierno? ¿Qué quiere decir lo que se acordó ayer? Lo que se acordó es que los partidos de la coalición que recibimos el anteproyecto, que lo estudiamos, que elaboramos nuestras alternativas, nuestras modificaciones, nuestros cambios, que fueron discutidos, analizados y muchos de ellos, yo diría, la gran mayoría incorporados en lo que ahora es el proyecto, estamos dispuestos a votarlo así como está. Obviamente eso no significa que obviemos el trámite parlamentario, al contrario. Pero ese punto es importante. O sea, ¿están dispuestos a votarlo así como está, como va a ingresar al Parlamento? Ese es el acuerdo, es decir, los puntos que fueron incorporados para convertir el anteproyecto en un proyecto, implica que hay consenso de los partidos para este proyecto, esta arquitectura, que es un sistema, además, claro, porque una reforma de la seguridad social se parece mucho a un código, en el sentido de que ustedes saben que los códigos en el Parlamento se votan enteros. ¿Por qué? Porque son un sistema de normas que tienen concatenaciones muy claras entre los distintos artículos. Eso no significa que obviamente se desconozca el derecho que la Constitución establece de que el Poder Legislativo va a hacer su estudio, va a hacer su análisis, probablemente surjan ideas, ajustes, me parece que eso está obviamente dentro de lo que puede ocurrir y particularmente por el problema que hemos tenido de la ausencia total de participación por decisión propia, porque estuvieron en todas las etapas previas del Frente Amplio. El Frente Amplio optó por no aportar nada, ni siquiera tenemos una idea de cuál es su proyecto alternativo, porque se supone que el Frente Amplio también cree que hay que hacer una reforma de la seguridad social, lo ha dicho públicamente, lo han sostenido sus candidatos en el 2019, lo dijo el ministro de Economía del periodo anterior, Danilo Astori, lo dijo Mujica más atrás en el tiempo, cuando decía, los uruguayos tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener que trabajar más. En fin, hay mil ejemplos de eso, pero lamentablemente, a pesar de que el Frente integró la comisión de expertos con 3 representantes, a pesar de que el presidente fue a la sede del Frente a entregarle el anteproyecto en mano a las autoridades del Frente Amplio, nunca tuvimos un retorno más que
la oposición. Es decir, Sí. no nos gusta. Veía ahora declaraciones no estamos de acuerdo. del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que recogía ayer el matutino La Diaria, por ejemplo, Sí. y en primer lugar señalaba que él personalmente le había dicho al propio presidente cuando visitó la sede del Frente Amplio que los aportes de la coalición de izquierda iban a ser en el Parlamento, que entendían que ese iba a ser el ámbito de Ten discusión. en cuenta Así que si eso decía hubiera que, bueno, que el presidente no está esperando otra cosa distinta, decía él, ¿no? Sí, sin embargo, es muy interesante porque a pesar de eso ellos decidieron participar de la comisión de expertos, y si era que había que esperar a que el proyecto llegara al Parlamento, no sé a cuento de qué participaron en la comisión de expertos, porque se supone que la comisión de expertos era para elaborar una propuesta, y si no estaban de acuerdo con esa propuesta, que perfectamente es posible, hubieran presentado su contrapropuesta. Porque yo hoy la pregunta que me hago es ¿cuál es la propuesta del Frente Amplio en materia de reforma de la seguridad social? Sabemos que se opone a esto. No, Bien. capaz que al proyecto ahora como ingresó al Parlamento, capaz que no tiene tantas críticas, ¿no? Bueno, ojalá. Eso sería la mejor versión, la mejor opción, y sería realmente bienvenido por todos. Yo creo que, a ver, si no, hay algo que nosotros tenemos claro, hablo a título personal, como partido, no solo a título personal, es que una reforma de la seguridad social, cuanto más consenso tenga, es mucho mejor para el país, para los uruguayos, para la calidad de la democracia, para todo. Pero lamentablemente nosotros escuchamos cada vez que se presentó un avance, primero las recomendaciones de la comisión de expertos, después el anteproyecto, lo que escuchamos fueron críticas sin propuestas alternativas. Justamente, Eso me retomando parece lo que usted importante. planteaba recién, ministro, me queda la pregunta siguiente. En la medida que se vuelve a cuestionar el comportamiento del Frente Amplio en este asunto, ¿el proyecto va a salir de todos modos? Quiero decir, ayer tuvo el aval, el texto tuvo el aval a grandes rasgos, más allá de detalles, de todos los socios de la coalición de gobierno. En principio están los votos, ¿no? Sí, En claro. principio estarían los votos para sacarlo adelante. La consulta es, y tiene que ver con algo que se debatió mucho públicamente en los meses anteriores, si el Frente no acompaña, ¿la coalición saca adelante igual este texto? Sin duda, porque es nuestro compromiso con la gente. No, Sí. usted dice sin duda, pero digo, hace algunas semanas estuvo en duda eso, hubo figuras del propio oficialismo Sí, que no estaban dispuestas a que la coalición multicolor corriera sola con este gasto, Sí. con el costo, entre Sí, comillas. pero yo creo que ha habido una creciente toma de conciencia de que el proyecto es bueno, que es imprescindible, que el Uruguay necesita una reforma, que esta reforma es una reforma inclusiva, porque abarca a todos los subsistemas de seguridad social, de previsión social, no solo al BPS, que va hacia un sistema único, lo cual es equitativo, que permite cosas muy positivas que hoy no son posibles, como por ejemplo que un jubilado pueda seguir trabajando independientemente de en qué caja aportó, o que pueda retirarse por la mitad de su tiempo y que tenga el derecho a una jubilación parcial, que en la actual legislación es absolutamente excepcional, muy difícil, lleno de requisitos complejos, que el sistema de cambio es un sistema gradual, que permite, que tiene un piso mínimo de solidaridad, que además, ahí sí me siento además particularmente involucrado porque el impulsor de eso fue nuestro representante, el del Partido Independiente, Álvaro Forteza, en la comisión de expertos, que garantiza que ese piso más bajo de las jubilaciones más bajas pueda ser incluso más alto por concepto de la propuesta, que no haya caída de las bases de prestación actuales. O sea, hoy nosotros estamos convencidos, y cuando digo nosotros me refiero al conjunto de la coalición, que este proyecto, además de necesario, es equilibrado, es justo, es una transición gradual y es un proyecto que va a mejorar incluso la equidad del propio sistema. O sea, lo que usted está asegurando es que habrá
ley de reforma de la seguridad social. Llevará un mes más o un mes menos el trámite parlamentario, pero habrá ley de reforma de la seguridad social. Ojalá con el voto de todos. Pero si no están el voto de todos, bueno, hay que avanzar. Es decir, la gente elige gobierno para que se produzcan los cambios que se proponen en lo que son los programas de gobierno. Y bueno, en este gobierno de coalición, uno de los puntos era reformar la seguridad social. Y hay que cumplir. Y yo diría, se ha logrado algo, la verdad, con una enorme capacidad de mucha gente, empezando por el doctor Rodolfo Saldain, que ha liderado todo el proceso, y siguiendo por un equipo excelente, en particular el director de Seguridad Social, el escribano García Ceballos, del Ministerio de Trabajo, y muchos otros, que han tenido una enorme capacidad de reflexión, de incorporación, de ajuste, de cálculos. Acá hay mucho trabajo de 2 años para buscar una solución que sea realmente, digamos, digna heredera de las tradiciones uruguayas, con respecto a la equidad, a la solidaridad, y por supuesto al equilibrio y la sostenibilidad. Vamos a algunos detalles, algunas novedades que hubo justamente en el texto, Romina. Sí, ministro, quería preguntarle, a ver, usted hacía una descripción, ¿no?, básicamente del proyecto, pero uno de los principales cambios que se introdujo respecto al anteproyecto es que el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 años va a empezar a regir para las personas que nacieron a partir de 1973. Sí. Y no como estaba previsto en el anteproyecto inicialmente, que era a partir de las que habían nacido en 1967, ¿verdad? Es verdad. Eso parece un cambio significativo. ¿Cómo se explica que igual tenga sentido entonces hacer la reforma? ¿Cómo se explica que hubiera tanto margen para poder hacer esa progresión entonces? Y que sea una cosa mucho más paulatina de lo que estaba previsto inicialmente. ¿Se cumple igual con el déficit, con el objetivo, por ejemplo, a largo plazo, a mediano plazo que se habían establecido? Bueno, a ver, ese es un debate que se dio en la comisión de expertos y después también en la elaboración del anteproyecto. Si ustedes recuerdan, en las recomendaciones había 2 fórmulas, una que arrancaba en el 67 y la otra que arrancaba en el 71. Por lo tanto, la que se optó en el anteproyecto era la que agarraba a mayor cantidad de personas más rápidamente en el nuevo sistema. Lo que se termina acordando en el pasaje del anteproyecto al proyecto es que ponerse en el nivel del 73, que es un par de años más que una de las opciones de las recomendaciones. O sea, está dentro de los parámetros que se establecieron en las recomendaciones. Obviamente, eso significa sacrificar un poco, pero no de manera significativa, la sostenibilidad financiera, es decir, el equilibrio del déficit, que dicho sea de paso hay que decir, en ningún caso la reforma lo que hace es eliminar el déficit, no. Todos sabemos que la seguridad social en las sociedades modernas estructuralmente son deficitarias. Lo que hacemos con la reforma es convertir la trayectoria del déficit en estable o equilibrada. Sí, evitar que se agrave, ¿no? Exactamente, que la curva siga siendo ascendente como lamentablemente venía siendo de hace varios años. Pero mi pregunta es, al introducir este cambio que usted menciona, ¿no?, y esta postergación, esta dilatación y que abarque a menos personas, ¿no hay que ajustar por otro lado? No, porque lo que se hace es que efectivamente el efecto del equilibrio del déficit demora un poco más en llegar, pero no afecta la sostenibilidad del sistema. Eso es lo que, a ver, ahí yo no soy experto en los cálculos, pero obviamente cuando se sugiere este cambio, que en vez del 67 se tome el 73, es decir, que en vez de 55 años sea la primera generación que es afectada por el cambio, es decir, se le corre en el anteproyecto, las personas que hoy tienen 55 años eran el primer grupo que se corría la edad 1 año, es decir, a 61, y así progresivamente hasta llegar a 50. Acá vamos a arrancar desde 49, es decir, los que hoy tienen 49 son los primeros que van a tener una modificación en su edad de retiro, que va a ser, en vez de 60, 63.
Así que los nacidos en 1973 se jubilarán con 63 años en 2036. Exacto. Después, los nacidos en 1974 se jubilarán con 64 años en 2038, Sí. y los nacidos en 1975 serían, digamos, la primera generación en jubilarse con 65 años, la nueva edad, pero en el año 2040, ¿no? Ahí está, es así, tal cual. Ministro, de vuelta, respecto a lo que se había conocido del anteproyecto, ¿qué otros cambios sustanciales se introdujeron? Pienso un planteo que, por ejemplo, le habían hecho varios de los partidos, las pensiones por supervivencia, que se llaman, ¿no? Exacto. Ahí hay dos órdenes de cambios. El régimen que se proponía en el anteproyecto era sustancialmente más, digamos, afectaba mucho los montos de las pensiones y de manera muy súbita. Lo que se acordó es mantener ciertos criterios que le otorgan a las pensiones mayor entidad en cualquier caso, pero además que las pensiones cuyos causavientes sean mayores de 50 años, a partir de la fecha que se apruebe la reforma, el régimen de pensiones sigue siendo el mismo que era actualmente. Es decir, ahí hay un cambio importante, que lo que nosotros entendimos, y aquí hablo a nombre del Partido Independiente, es que la reforma en su versión del anteproyecto afectaba de manera injusta a las pensiones, y de manera muy repentina, porque había un supuesto sobre los cambios en la equidad de género que todavía no se cumple, que estamos lejos de cumplirlo, y que por lo tanto la afectación de las pensiones es muy mayoritariamente a mujeres, y mujeres que pertenecen a generaciones en donde el sustento propio y su carrera laboral todavía era muy inferior al de los hombres. Entonces, la afectación de las pensiones tenía que tener en cuenta un proceso que está ocurriendo, pero que es mucho más lento de lo que en la solución presentada de alguna manera se implicaba, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el tema de las demás cajas? Hay varios oyentes que preguntan por la caja militar. ¿Cambia algo respecto a lo que se preveía inicialmente? Absolutamente. Todos los sistemas, los subsistemas previsionales convergen a un régimen único a partir de 20 años para acá. Ahí está, eso ya se conocía del anteproyecto, ¿no? Yo iba si se había introducido algún cambio ahora entre uno y otro, entre el anteproyecto y el proyecto. El único cambio que ocurre es el tema de cómo se calcula digamos, los años de aportación de los policías, que se había propuesto en la versión original, que en vez de ser 5 por 7, fuera 5 por 6, y vuelve a ser 5 por 7, que es el régimen actual. En general, las bonificaciones en el sistema, estoy hablando ahora de los docentes y de otras bonificaciones, no se tocan, quedan vigentes. Nada más que se van a aplicar a otra tabla de edades, ¿no? A partir de que lleguemos a esa fecha. La pregunta de Romina venía sobre todo porque existía la presunción, la especulación de que Cabildo Abierto en particular iba a procurar cambios en los cambios previstos al régimen de la llamada caja militar, ¿no? No, eso no ocurrió. Que podía reclamar que se atenuaran esos cambios de alguna manera. Esa era una posibilidad, bueno, se consideraba. La caja militar quedó incluida en el paquete de las reformas paramétricas. Por supuesto, cada cual tiene sus propias especificidades, algunas de las especificidades de cada caja se mantienen, pero en líneas generales vamos a un régimen de convergencia de los parámetros, de las edades de retiro, de las tasas de reemplazo, que obviamente tienen un tiempo de transición largo, de 20 años. Ministro, algunos aspectos más, a partir de preguntas incluso que nos mandan los oyentes, en lo que tiene que ver con la relación entre cómo se distribuyen los aportes patronales y los aportes de los trabajadores, ¿hay algún cambio o cómo queda en el proyecto? No, no hay modificación en la tasa de aportes de patronales y de trabajadores. Obviamente las tasas de aportes de trabajadores en las cajas paraestatales, que son
con criterios diferentes van a ir convergiendo a niveles similares, pero también los niveles de remuneración jubilatoria, pero no hay modificación en los montos, ni de aportes patronales ni de aportes de los trabajadores. Por lo menos en este proyecto, ¿no? Usted lo que dice hace referencia a la caja bancaria y a la caja de profesionales que van a tener que hacer una reforma previa, ¿no? A meterse en este régimen general. Exacto, esa es una vía paralela que está transitándose de diálogo entre el gobierno y los directorios de las cajas, y bueno, vamos a tener que proceder a la brevedad posible, porque ahí tenemos un problema de inminencia de un desfinanciamiento muy grave, ¿no? Esa es la verdad, tanto en la profesional como en la bancaria, que viene de años atrás, pero que explotó hace muy poco, cuando nosotros nos enteramos de que teníamos esa situación. Lo que sí hay es un cambio en la forma como se distribuyen los aportes personales, ¿no? Exactamente, y eso fue una propuesta del Partido Colorado que fue atendida, porque lo que hace es garantizar, dar más certeza sobre un objetivo que tenía la propuesta de reforma, que es que ningún sector de jubilados, decil de ingresos, digamos así, corra el riesgo de que con el nuevo régimen reciba jubilaciones con tasas de reemplazo por debajo de las actuales. Concretamente, hoy de los aportes personales, sí. 15%, 7.5 van para el BPS, 7.5 para la AFAP. Exacto. Con el texto que ahora se va a mandar al Parlamento, irá al BPS 10% y a la AFAP 5, ¿no? Sí, eso lo que busca es garantizar que el piso de jubilación de los deciles de ingresos jubilatorios medios, 6, 7, por ahí, tengan realmente garantizado que no va a haber prestaciones jubilatorias por debajo de las actuales. Bien. Y refuerza el pilar de solidaridad, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, me queda la duda de qué pasa con el global de la pasividad, ¿no? Digamos, sí. el que, no sé, el que tenía puesta su digamos, su expectativa en la FAP, en lo que cobra por la FAP, ¿qué ocurre? Tiene menos aporte a la FAP, pero también hay algunas iniciativas que implican modificaciones en lo que de alguna manera las AFAPs cobran por la administración. Entonces, por ahí se compensa. En el nuevo régimen hay algunas precauciones con respecto al monto que llega a la FAP. Ajá. Y yo creo que eso se compensa además con el otro pilar, que es el de ahorro individual voluntario, que para los sectores mayores de ingresos medios altos para arriba es una posibilidad más real, ¿no? Habrá que hilar más fino, entonces cuando esté el texto tendremos que meternos un poco más a fondo en este capítulo. Por supuesto. Para ir cerrando, ¿algo más ahora, Romina? Sí, capaz que dos preguntas breves respecto a cuestiones que tienen que ver con su cartera, ministro. Una es, una pregunta de los oyentes, es ¿qué pasa con las personas que no llegan efectivamente a los 30 años de servicio, por ejemplo? Y otra es respecto a si se mantiene, tal como estaba previsto en el anteproyecto, la posibilidad de que uno se jubile y pueda seguir trabajando luego. Sí, empiezo por la segunda, radicalmente sí, y esa es una de las grandes cosas que tiene este proyecto. Ustedes saben que el régimen actual, si bien tiene alguna norma que prevé alguna posibilidad para la persona que se jubiló de seguir trabajando, es totalmente limitado, salvo que sea, digamos, aportante de dos cajas diferentes. Bueno, esto se liberaliza totalmente y ahora cualquier jubilado, incluso los que ya tengan causal hoy, puede, o se vayan a jubilar en este tiempo de transición, puede jubilarse y seguir trabajando. Y yo creo que esa es una gran cosa que habla de entender mejor lo que significa el tránsito de la actividad al retiro de manera mucho más comprensiva desde el punto de vista físico, psicológico, mental, etcétera, ¿no? En pocas palabras, ¿cómo es que un jubilado puede seguir trabajando? Un jubilado puede retirarse primero por la mitad del tiempo y seguir trabajando por la otra mitad, cobrar su haber jubilatorio por la mitad y seguir trabajando por la otra mitad, o puede jubilarse de uno de sus trabajos y mantener otro, aunque esté en la misma caja, que hoy es imposible.
Hoy solamente ocurre con el que es jubilado militar y puede seguir aportando al BPS, pero a su vez esos aportes al BPS no se le incorporan porque son de otra caja y nunca va a llegar a la aportación suficiente, o sea que también eso es injusto. Y lo mismo ocurre con un profesional que sigue trabajando y se jubila como dependiente, pero cuando una persona tiene 2 trabajos en el Banco de Previsión Social, no puede hacerlo, y eso es lo que se abre totalmente la puerta. ¿Esa es una reforma que entra en vigencia inmediatamente? Inmediatamente. ¿Una vez que se apruebe la ley? Sí, exactamente, sí. Bien. Y la otra tenía que ver con la gente que no llegara a la causal jubilatoria, ¿no? Bueno, eso sabemos que es la situación que puede ocurrir para alguna gente. Está la pensión a la vejez no se toca, pero sí se fortalece porque hay un componente de solidaridad que yo mencionaba hace un rato que se suma a lo que puede ser esa pensión mínima que puede acceder por razones de edad, y que en el caso de las jubilaciones de menor valor, que las jubilaciones más bajas, va a haber un componente de solidaridad que las va a reforzar, y por eso decimos que en la mayoría de los casos, esto cuando el sistema esté maduro, ¿no? Esto no va a ser de aplicación inmediata, pero cuando el sistema ya esté funcionando con el nuevo régimen, esas jubilaciones más bajas tendrían un nivel de respuesta o de remuneración más alto. Ministro Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Que pase bien. Sí, queda para profundizar, lo iremos Volvemos haciendo en otras momento. notas, obviamente con otras voces, con otras, ¿cómo decirlo?, con otras especializaciones. Estaremos profundizando en el tema, claro, durante meses, me parece, ¿no? Será un gran asunto de la agenda política que viene.